amiguitos del YouTube. Yo me encuentro súper bien, súper feliz de estar nuevamente con ustedes. Sigo esguinzada. Miren, les voy a ser sincera, yo creo que voy a grabar como 1000 videos ahorita. Así que voy a estar esguinzada, según ustedes, como medio año. Obviamente un esguince dura 2 semanas, tengo que estar 2 semanas en reposo. Pero van a ser 2 semanas muy productivas, se los garantizo. Ahorita vamos a hablar sobre los 10 peores libros de mi 2022. Como ya les dije, solamente llevo 47 libros leídos, me faltan leer 3 para terminar pues ya todo. Pero pues mi TOC, mi esguince y el hecho de que pues vienen fiestas como Navidad, Año Nuevo y todavía me faltan 3 libros para terminar mi reto de lectura, pues son cosas que me estresan un poquito, así que dije, bueno, ya lo voy a sacar así y si llega a ocurrir algo en estos 3 libros que todavía me falta por leer, pues ya se los andaré comunicando para el siguiente año. También, bueno, ya saben que tuve mi bloqueo lector, que incluso llegué a generar cierta apatía con ciertos géneros o ciertos libros, pero eso no significa de que los libros que yo haya demostrado apatía sean malos. Así como yo leí libros excelentísimos el año pasado, o sea, 100 años de soledad para mí ha sido y creo que siempre será un libro muy recordado, que fue el mejor libro que yo leí el año pasado. También siento de que el año pasado leí peorcísimos libros que estos. Así que, como yo dije, esta es solamente mi opinión. Obviamente, como pues es un top, yo voy a decir, no, pues el peorcísimo libro que yo leí es el 1, así que el 10, el 9, el 8, pues son libros que no es tan mal, no son malos, simplemente pues no fueron los mejores de los 45 libros que leí, ¿verdad? Sin nada más que aclarar, comencemos. Y antes de que se desuscriban de mi canal, me tachen de inculta, de indigna, de todo lo que quieran decirlo, yo ya lo sé. Yo sigo sin comprender por qué no me gustó las intermitencias de la muerte de José Saramago, del poderosísimo grande señor José Saramago. De él había leído 2 libros antes, Ensayo sobre la ceguera y El Evangelio según Jesucristo. Y yo sé que es un escritor que tiene muchas ideas, mucha innovación. Yo siempre había sentido que con él todo era perfecto, todo iba bien. Es difícil de leer. José Saramago de por sí, yo sé que es un escritor difícil de leer. Tanto Ensayo sobre la ceguera como El Evangelio según Jesucristo son libros pesados. Yo sí sabía que me iba a costar leerlo, pero me generó tanto tedio, tanto aburrimiento. Y eso que la idea central es muy buena. Es un pueblo en el que de repente las personas dejan de morir. Al principio es muy interesante incluso cómo se aborda el tema al principio, que por ejemplo las funerarias pues empiezan a hacer huelga de pues, dame dinero, o va a ser ahora obligatorio que se entierren los animales porque pues nosotros tenemos que seguir existiendo, ¿no? Y cómo se empieza a crear una mafia porque solamente es en ese mismo pueblo donde no pueden morir, así que pues tienen que sacarlos para que ya puedan morir y generar una eutanasia, por así decirlo. Así que existen muchas características y muchas cosas que hacen muy interesante este libro, porque es un libro que plantea ideas muy interesantes y muy buenas. Pero en base a lo que yo leí, o tal vez en base a mi estado de ánimo, todas estas diversas circunstancias, diversas situaciones, yo nunca jamás me voy a atrever a recomendar el libro. No sé si es porque verdaderamente fue muy difícil o porque yo verdaderamente no estaba como que 100% siendo yo, tal vez porque no lo leí en el momento en el que debí de haberlo leído. Así que volvemos a lo mismo, este libro yo no considero que sea malo. José Saramago es un escritor impresionante, pero a mí me generó mucho tedio, se me hizo muy aburrido. A pesar de que las ideas que plantea son muy interesantes, la manera en la que yo las leí o la manera en la que estaba escrito me enredó, me generó tedio y me aburrió. Así que por eso está en este lugar. Ya desuscríbanse. Adiós. Lo siento. El árbol de las brujas de Ray Bradbury. Este también es un libro bastante corto y es mi primera incursión hacia Ray Bradbury. Yo ya había escuchado sobre Crónicas Marcianas y lo había empezado a leer, pero pues lo empecé a leer como cuando tenía 12 años, 13 años, ni siquiera me acuerdo de nada, y sé que no lo terminé de leer, así que mi primer acercamiento verdadero con Ray Bradbury, ¿no? Es una historia infantil. Si les soy sincera, yo siempre he tenido problemas con las historias infantiles, no es mi género, pues al final de cuentas este es un video 100% subjetivo, no es mi género. No es algo que yo disfrute o que de repente diga, ay, me voy a poner a leer un cuento infantil. Y de hecho, hasta cierto punto fue mi culpa, porque yo dije, es Ray Bradbury, tengo pendiente leer Fahrenheit 451, pero pues este libro se ve más chiquito, más accesible, lo voy a leer.
El árbol de las brujas, de Ray Bradbury. Ni siquiera sabía de qué iba, ¿no? O sea, nada más empecé a leerlo y pues es un cuento infantil de un chico que empieza a vivir como una superaventura de monstruos, de Halloween, etcétera, etcétera. Estilo, no sé, El extraño mundo de Jack, por así decirlo. Y ustedes sabrán por los videos que ven, me cuestan mucho los libros infantiles, pero pues eso no es culpa de los libros infantiles, no manchen. Número 8, Todo lo que somos juntos, de Alice Kellen. Esta es la segunda parte de su biología Deja que ocurra. El primer libro es Todo lo que nunca fuimos y este es Todo lo que somos juntos. Todo lo que nunca fuimos me gustó, dentro de lo que me puede gustar este tipo de géneros, pero Todo lo que somos juntos, nada. Destruyeron el primer libro, porque obviamente va a haber spoilers del primer libro para poder quejarme del libro 2 a gusto. Pero, por ejemplo, cuando cortan en el primer libro, en el segundo, se dan cuenta de que no había una razón por la cual cortar. Dentro de eso es lo peor de todo. Se vuelve un libro bastante inverosímil, al final de cuentas, porque el primer libro se desarrolla en la playa. Este incluso también tiene como que sus cositas inverosímiles, pero pues este ya se vuela la barda porque se desarrolla en París, porque él ya tiene una galería de arte y venden los cuadros de ella a París. Se van a París, pero ahora es ella la que ya no quiere estar con él porque se tiene que encontrar. Aunque pues llevan 4 años pues sin estar juntos, ella quiere más tiempo sola. Y existen muchas situaciones que siento que destruyeron estos personajes, esta dinámica, la relación e incluso muchas situaciones del primer libro, ¿no? Que incluso ellos mismos atacan al primer libro diciendo que no había una razón por la cual cortar. O sea, el final del primer libro se destruye completamente cuando dices eso. Así que en esta novela también se me hicieron un poco más insoportables los personajes. Yo siento que esta ya fue una excusa, que el primer libro sí salió bien, bonito, y como pegó tan bien, hicieron el segundo libro. No sé qué pretendía la escritora sacando la segunda parte. Yo creo que con la primera todo hubiera quedado perfecto, aunque no quedaban juntos. Prefiero 1000 veces un final triste a un final que después es feliz, pero que destruye todo lo que se creó y todo lo que se construyó, porque el primer libro verdaderamente crea atmósferas bonitas, un sentimiento bonito, una relación bonita, por así decirlo. Y este libro llega y destruye todo. El vampiro, de William Polidori. Bien, hay 2 formas de ver este libro y en una yo me estoy equivocando. O sea, si tomáramos una de esas formas yo sé que estaría mal y que no estaría correcto hacerlo, porque una de esas formas es simplemente reconocer la importancia del libro, la innovación y el cómo este libro fue tan importante para que nosotros llegáramos a tener esta figura del vampiro que todos conocemos. Así que es un libro trascendental e importante, pero no por el hecho de darle la importancia o lo que representa el libro significa que el libro sea bueno. Por ejemplo, obviamente me estoy yendo como que muy zafada, pero es más o menos como para que entiendan un poquito por qué lo estoy poniendo acá. Porque Orgullo y Prejuicio es perfecto. Orgullo y Prejuicio es la base de toda la novela romántica. Todos los arquetípicos románticos, de todo, ¿no? Y aún así es un libro muy bien hecho. Pero este no, de entrada es una novela corta de 70-80 páginas, va a ser de horror, de misterio y está basado bastante en los personajes que son Lord Byron y William Polidori. Lord Byron es un personaje bastante importante dentro de la literatura, pero también era muy reconocido por ser extravagante, por pervertir a las mujercitas. Bueno, no era una persona 100% así honorable, ¿verdad? Y William Polidori era su médico. Así que, de hecho, el vampiro está inspirado en Lord Byron. La novela se llama Lord Ruben y William Polidori sería Aubrey. Aubrey tiene a este amigo que es intermitente, que hace cosas malas, que se le juzga mal y, bueno, poco a poco se va dando cuenta de que existen varios asesinatos que están relacionados al círculo que Lord Ruben tiene, ¿no? Que coincide. Poco a poco él va a empezar a tener miedo y a sentir cierto horror hacia Lord Ruben, hasta que en algún momento él pierde la cordura y él pierde la razón en base a todos los actos y a todas las cosas que ha descubierto de Lord Ruben. Y bueno, de esto va a tratar el libro, va a ser cortito, chiquito y que es muy importante para la literatura, pero al final de cuentas yo nunca jamás me voy a sentar y voy a decir nuevamente, ahí voy a leer El vampiro de John William Polidori. Así que son estas cosas que sientan las bases para algo, que son reconocidas, que son importantes, pero ni siquiera yo les diría, no, pues léanlo por cultura general o léanlo por esto, por aquello, porque yo no lo volvería a hacer. De hecho, yo lo terminé porque pues termino los libros que empiezo. Punto. Mi talk. Hay un wrap up, hay un video de un wrap up que hice donde yo solita me burlo del razonamiento que les voy a plantear con estos 2 libros. Estoy loca. Solamente que están al revés en el wrap up, ¿no? Pero bueno. La balada del café triste de Carson McCullers. Yo siempre he dicho de que lo peor que le puede pasar a un libro es que sea aburrido.
que no se innove, que se sepa qué va a pasar, que ni siquiera esté bueno el chisme, muchas cosas, muchas situaciones, muchos argumentos. Así que yo soy de las primeras personas en apoyar la innovación. La balada del café triste, desde un principio, desde el prólogo, te dicen, es un libro raro. Esta escritora tiene novelas raras, cuentos raros. Yo no fui engañada. Y es más, era lo que yo decía, no, pues sí, es lo que yo quiero. Yo quiero salirme de lo común, yo quiero dejar de sentir que estoy leyendo la misma novela una y otra y otra y otra y otra vez. Pero se pasó de rara. Esta se pasó de innovación. ¿De qué nos va a hablar en la balada del café triste? Son varias historias, son varios cuentos, ¿no? Precisamente estos cuentos están basados o están enfocados en presentarnos cosas raras, cosas que nunca jamás hemos imaginado siquiera y trasladarlas a un mundo real, por así decirlo. Uno de los ejemplos más importantes del cuento de donde se saca la novela, la balada del café triste, es de una mujer que es una gigante. Bueno, no es una gigante, es una mujer muy alta, muy varonil, que le gusta mucho el box. Se casa 10 días con un hombre, pero lo odia, así que se divorcian. Y después se enamora de un enano. Pero ese enano se obsesiona con el hombre con el que se divorció y se vuelven súper amigos. Y en algún momento esta mujer termina peleando de box con el ex esposo, pero el enano detiene la pelea porque no quiere que la mujer le gane y se va con el marido y se va con el ex esposo, el enano. Y son cosas... Es tan raro, llega a ser tan raro, tan bizarro, que me causa el mismo problema que me causa el hecho de que no se innove, que los personajes sean planos. Estos son tan raros que yo no puedo empatizar con ellos y yo no puedo decir, no, pues claro que esto podría pasar o claro que esto no podría pasar. Así que me chocó mucho este tipo de narración, este tipo de lecturas. No pude encontrarle la belleza a esta rareza que estaba tratando de transmitirnos Carson McCullers. Número 5. Morir no es lo que más duele, de Inés Plana. Este libro incluso no es malo. Termina tan alto en esta posición, no porque sea malo, es porque siento que he leído esta novela una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Una novela negra en la que aparece un hombre ahorcado. En el bolsillo de este hombre ahorcado está la dirección de una chica que es una alcohólica, tiene problemas psicológicos. Más tarde se va a dar cuenta de que ella sufrió violencia sexual hace muchísimos años, que tiene trastornos psicológicos muy feos. Y bueno, la policía empieza a interrogarla para saber por qué este hombre que aparece ahorcado tenía en su bolsillo la dirección de ella. Después de eso, al día siguiente, ella abrirá las puertas de su refrigerador y aparecerán los ojos del hombre ahorcado. Esto generará prácticamente un shock en la mente de esta mujer y causará que entre en coma, se desconecte 100%. También vamos a estar viendo las perspectivas de dos detectives que van a estar tratando de resolver qué es lo que está pasando con este asesinato y tratando de hilarlo con el pasado trágico y tormentoso que esta mujer vivió a través de estas agresiones sexuales que tuvo en su niñez. Obviamente, por azares del destino, todo siempre va a estar conectado. Julián Treser, que es uno de los personajes más importantes, es el que está dándose cuenta de que era necesario que a él le tocara este caso. Es medio machista, es medio grosero, pero es un buen ser humano al final de cuentas. No me gustó, no sentía nada cuando lo leía, ni para bien ni para mal. Yo siento que la escritora incluso trataba de recalcar todo el tiempo sobre estas agresiones que se tuvo en la niñez y que era como que un tema bastante recurrente en muchas partes de la novela, simplemente para generar como que morbo o tratar de generar alguna emoción, porque vamos a ser sinceras, resolver un asesinato, este tipo de agresiones, sí son malas, sí impactan, no les voy a decir que no, pero es algo que todo el tiempo se encuentran en las novelas negras. Toda esta fórmula al pie de la letra, no me gustó, no me convenció. Nada. Por estos libros no salía de mi bloqueo lector porque eran malos. Y llegó un momento en el que dije, tal vez sea yo la que ya no está disfrutando la literatura y punto. Y luego llegaba y encontraba un libro hermoso después de esto y decía, no, no soy yo, fue el libro. 100%. Ojo que a partir de acá ya sí considero que sean libros malos. A pesar de ti, de Colleen Hoover. Miren, les voy a dar su mérito a Colleen Hoover porque Colleen Hoover es una escritora que me gusta mucho. Verity la amé. Romper el círculo no estuvo mal, para mí no estuvo mal. Yo sé que hubo muchas personas que lo odiaron, muchas personas que lo amaron. Yo considero que no estuvo mal. Voy a sacar la reseña de Romper el Círculo y también esta de A pesar de ti para poder profundizar un poquito más qué fue lo que no me gustó. Pero no es en contra de la escritora. A pesar de ti es una historia incongruente, es difícil de manejar, difícil de sobrellevar y sobre todo porque hay tantas formas de aclarar y de resolver estos problemas que por eso terminas odiando a los personajes más. ¿De qué va a tratar A pesar de ti?
Nos va a hablar sobre la relación madre e hija, la muerte del esposo y del papá respectivamente, y cómo ellas van a tener que enfrentar sus emociones y los problemas que la muerte de su esposo conllevó. El problema aquí está en que, su esposo no murió solo, murió con la hermana de la esposa. Ella se va a dar cuenta de que su esposo está teniendo una relación extramarital con su hermana. Ambos mueren y ahora el prometido de la hermana pues empiezan a llevarse porque pues eran amigos de hace muchos años, y la chica pues está en su etapa rebelde y empieza a salir con un chico, pero la mamá no aprueba al chico porque se fueron a fumar cosas ilegales el día del funeral del papá. Pero pues la hija tampoco aprueba la relación que está teniendo con este hombre, porque ella no sabe del amorío. Y son como muchas cosas, muchos malos entendidos. El cómo incluso estos personajes dentro de estos malos entendidos reaccionan todavía peor de lo que debieron de haber reaccionado. Se me hizo un libro muy cansado, muy pesado, con una psicología muy mala. En esos últimos 2 libros, en Verity y en Romper el Círculo, que habla sobre maltratos, Verity ya es un thriller psicológico fuerte, pues está bien, ¿no? Que los personajes estén locos, se les hace un poquito la cabeza, pero aquí no. Aquí sí ya era como de, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué están haciendo esto? No, yo no le vi no había cuerpo, no había algo que sustentara tanta pelea, tantos problemas, tantas cosas negativas que estaban generándose y generándose. Y bueno, de las dos, obviamente la peor fue la joven, que todo el tiempo hacía cosas malas para que su mamá se enojara con ella, y es como de, no, o sea, así no son los jóvenes, y menos en ese momento, y menos en esa edad, y no sé, había tantas cosas, tantas situaciones, tantas circunstancias que no me gustaron. No voy a mentir, no voy a engañar, amé el chisme es muy bueno, la manera en que tiene Colin Hoover de hacerte seguir leyendo, pues es maravillosa, o sea, no es de esos de, ay, odié todo y aparte me costó leerlo, no, es fluido, limpio, ligero, derechito, directito, al grano. Pero es un mal libro, muy mal libro. No lo recomiendo, no lo lean. ¿Para qué pierden su tiempo? Yo estoy perdiendo mi tiempo para que ustedes no pierdan el suyo. Yo sabía que Guadalupe Nettel era una escritora bastante reconocida y bastante importante dentro del ámbito de la literatura latinoamericana. Tan es así que incluso me sentí mal cuando metí su novela el año pasado, en 2021, que fue El cuerpo en que nací, porque no me gustó, así que la metí en 2021 dentro de los 10 peores libros, porque no me gustó, no me estaba aportando nada, no me interesó, no me llamó la atención. En el puesto 10, 9, o sea, tampoco estaba diciendo que era como lo peor de lo peor. Pero yo dije, bueno, le voy a dar otra oportunidad, porque si es tan importante, si es tan reconocida, tiene que ser por algo, ¿no? Tal vez yo fui la persona que tuvo mala suerte y escogió su peor libro. Así que yo sí me había propuesto desde 2021 darle una oportunidad a Guadalupe Nettel. Otra, ¿no? ¿Por qué lo hice? Yo no creo que ahora haya tenido la mala suerte de haberme escogido ahora los 2 peores libros de ella, ¿verdad? Con ganas, con creces, con mucho esfuerzo supera el pasado. La huésped, de Guadalupe Nettel. Número 3, que quede clarísimo, sí es un mal libro. ¿De qué nos va a hablar? Aquí entra el problema. Desde la sinopsis estaba mal el libro. El libro son 2 libros, son 2 novelas. Al principio nos va a hablar sobre que, la protagonista, que ya ni siquiera me acuerdo el nombre y no me importa, siempre ha sostenido que tiene un huésped, que tiene una mujer, una niña de su misma edad, que la obliga a hacer cosas malas. Y ella sabe que en el momento en el que esta chica tome posesión total de su cuerpo, ella se va a quedar ciega. La premisa es buena, es muy buena. Y el inicio de la novela es bueno también. Con todo este enfoque, sientes terror, verdaderamente te inquieta esta historia, este personaje. Todo lo que ha tenido que vivir y todo lo que se ha visto forzada a hacer por este huésped. Pero llega un punto en el que incluso se duerme el huésped. Ella en la novela dice, y se durmió el huésped por un buen de años. Y cambia 100% la historia de la novela, porque ahora ella empieza a ir a una casa de ciegos para empezar a familiarizarse con los ciegos, porque ella piensa que en algún momento se va a quedar ciega. Y después de eso termina en una secta que es de pordioseros, mendigos. Y después de eso regresa a eso de la huésped, pero son como los últimos 10, 15 páginas. De entrada ni siquiera te pueden vender la sinopsis como es, porque ni siquiera va a tratar el libro de eso, no completamente. Se sienten como 2 libros, 2 historias que no se supieron conectar como debieron de haberse conectado, y que para tocar una tuvieron que dejar de lado otra, y así sucesivamente. No me atrapó en ningún momento. En el momento en el que se dejó de hablar de la huésped para introducirnos este siguiente arco o esta siguiente parte de la novela, es rara, fue muy raro. Por ejemplo, Cursed McCullers es rara, pero al menos tiene coherencia lo que está escribiendo dentro de todas sus rarezas, ¿no? Hay un ciclo, hay una línea.
de que, bueno, si esta persona hizo esto, pues va a pasar esto, y así, y así, y así, y van a ir al mismo tema, hablando del mismo tema. Pero acá eran cosas raras, sin sentidos, de distintos temas, de distintas historias, de distintas narraciones. ¡Qué libro tan feo! No me gustó. The Acid House. Me llamó mucho la atención la portada. No escojan un libro por su portada. Siempre me pasa lo mismo. No cabe el libro. Ha sido el único libro que no he acabado. Tiene como 4 años que no había dejado inconcluso un libro. Este no lo acabé. ¿De qué nos va a hablar The Acid House? No sé de qué es. No sé de qué trata, no sé de qué va. Siento que es un intento de crítica social, realismo sucio. La novela es un claro realismo sucio, en el que el escritor tiene como objetivo desagradar al lector, incomodarlo y narrarle situaciones o cosas que son vulgares, críticas, etcétera, etcétera. El mayor exponente del realismo sucio es Charles Bukowski. ¿Cuál es la diferencia? Que hay belleza. Que en algún momento tú sabes que entre toda esta tristeza, esta miseria, esta depravación, todo esto malo que me estás contando, vas a llegar a alguna emoción. Tristeza, felicidad, enojo. Pero The Acid House no. Es simplemente este ciclo tratando de innovar, tratando de salirse de lo convencional y contar depravación, morbo, etcétera, 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 sin llegar a despertarnos algo, sin hilarnos una historia. Así que se me hizo una novela bastante ridícula. Y dije, no me voy a torturar así, no lo estoy entendiendo, no me está gustando, no lo estoy leyendo, mejor lo dejo así. Y por último, pero no menos importante, el peor libro de todo el año. ¿Cómo va a ser a partir de ahora mis videos sin mí quejándome de la saga de Bridgerton? Es lo único que me duele de acabarlos. Yo sin quejarme de la saga Bridgerton. No les voy a mentir, hay libros que sí disfruté. Son palomeros. Obviamente no son lo mejor del mundo, no, ni siquiera dentro de su mismo género pues son lo mejorcito, porque pues no. Pero nunca creí que me iba a encontrar con un libro peor que El Duque y yo, y me lo encontré. El corazón de una Bridgerton, el libro de Francesca. Y les digo lo peor de todo, que este libro lo habían preparado, o sea, era un libro que se había preparado a lo largo de varios libros, porque en un libro nos cuentan que Francesca no está, que está en un internado, después que se casó, después de que enviudó. Pues te genera cierta cosa o cierta espina, porque Francesca era un personaje de entrada que estaba aparte, como que fuera. Y después de eso había sido de los pocos hermanos que se había construido una historia aparte de la que se contaba, porque pues obviamente sabemos que cada libro cuenta la historia romántica de cada hermano, ¿no? Se centran mucho en eso, si acaso llega a aparecer algún cameo de Daphne o de Anthony, que son como los más importantes, o Colin. Y de no ser porque este libro lo tenía pues comprado, la verdad no sé si lo hubiera terminado. Este libro va a estar dividido en 2 partes. La primera en la que va a ser 4 años antes y bueno, el actual, ¿no? 4 años antes nos van a estar narrando como que el matrimonio de Francesca y John, cómo John fallece y cómo Michael se vuelve el conde de Kilmartin. Hereda toda la fortuna de John porque John no deja descendencia. Michael se había enamorado desde el primer momento en que ve a Francesca con John. Ese fue el día de su boda de Francesca y John. Nos cuentan, bueno, los 2 años que pasan, que son muy felices, todo muy bien, todo bonito, y un día repentinamente John fallece. Francesca y Michael se llevaban relativamente bien. Francesca trata de refugiarse emocionalmente en Michael, pero Michael, a pesar de estar enamorado de ella, la rechaza, porque siente de que le está robando como que lo de John. Francesca verdaderamente no está lista para superar a John, y entonces Michael huye. 4 años después se reencuentran. Michael pues empiezan repentinamente a acercarse, a volver a retomar como que esta dinámica que tenían antes. Pero el problema de este libro es Francesca. Es un personaje muy difícil, Francesca, porque dentro de la historia llega un punto en el que pues se hace pareja de Michael, ¿no? Y es un punto que es bastante pronto en la trama, pero nunca puede soltar a John. Yo no lo hubiera querido así, yo no puedo olvidar a John, yo tengo que sufrir por John. Y Michael, con este sentimiento de culpa de se lo estoy quitando a John, John está muerto, era tan reiterado, tan cansado. Los personajes de entrada ni siquiera tenían química. Después de eso pues te caían mal los dos, porque repetidamente siempre volvían al mismo argumento. Los Bridgerton tienen como características centrales o que todo el tiempo les dan vueltas a un mismo argumento, a una misma idea, que a veces tiene pies, a veces no, pero pues esta vez no la tuvo, nada que ver. Ya habían pasado 4 años, ya estaban juntos, ya habían tenido pues lo que se tiene,
en este tipo de novelas. Y hasta la última página finalmente sueltan al dichoso Don John. Era un libro muy cansado, me hartó. Francesca es insufrible, sobre todo porque están tratando de hacerla como la mujer independiente, que obviamente es distinta a todas las posiciones en las que se encontraba su hermana, porque ella ya era una viuda y pues ya había tenido un matrimonio antes y una relación antes, pero pues eso no me gustó nada. Creo que de todos los libros el de Francesca es el peor, el de El corazón de una Bridgerton. Estos fueron mis 10 peores libros del 2022. Coméntenme cuál es su lista para no leerla. Y recuerden, leer es resistir. Benito Taibo.